gasté más de 30.000 euros en crear mi algoritmo. En este vídeo te voy a explicar cómo se crea un algoritmo, o al menos cómo yo creé el mío, qué algoritmos hay en el mercado, te voy a hablar sobre cuantificadores de estrategias, que veo que se están poniendo muy de moda, y sobre cuánto cuesta realmente hacer un algoritmo de trading. ¿Necesitas conocimiento previo? ¿Necesitas una estrategia? Vamos a verlo. Bien, para entender cómo creé mi algoritmo, que por cierto lleva generando beneficio todos los días desde que lo saqué a mercado el día 10 de agosto de 2023, tenemos que remontarnos a hace 2 años. Hace 2 años yo llevaba 5 años sin ser rentable ni en el trading ni en otro tipo de negocios online que he probado. Decidí irme a Australia y empezar a capitalizar, es decir, quería generar beneficio, quería generar dinero trabajando con fuerza física para poder tener algo de colchón y crear algo, en este caso el algoritmo. Una vez estando allí conocí los bots de trading y empecé a meterle dinero en todos los bots que veía, no buscando rentabilidad porque había una cosa que me tiraba muy para atrás y era que no sabía quién había detrás de cada algoritmo. Tú ibas a hablar con ellos y era o una inteligencia artificial contestándote, o te hablaban ultra extraño porque a lo mejor eran rusos o eran ingleses y no hablaban bien español, o simplemente es que no se le veía la cara y por tanto cuando no le veo la cara a alguien no sé a quién le estoy comprando y me genera desconfianza. Aunque me generaba desconfianza vi que tenía potencial un algoritmo. No tengo que estar delante de la gráfica. ¿Cómo es posible? Ese era mi pensamiento en aquel entonces y a día de hoy me sigue sorprendiendo muchísimo el hecho de que esto sea posible de hacer. Pero al final es como son los algoritmos y como es la inteligencia artificial. Cada día avanza más. Probé decenas de algoritmos estando en Australia y puse tanto mi dinero como el de mi socio, todo entero, a todos los algoritmos que veíamos. Veíamos un algoritmo que se había hecho en Irlanda, metíamos dinero, simplemente para entender cómo funcionaba, porque entraba aquí, porque hacía esta operación, absolutamente todo y encima nos hacían dinero. Problema, que a la semana, a las 2 semanas, la cuenta estaba quemada. Nos quemaban la cuenta porque, es decir, hacía martingala básicamente, que para el que no sepa lo que es una martingala es abrir una operación, se te va en contra, multiplicas por 2, se te va en contra, multiplicas por 2, se te va en contra, multiplicas por 2. ¿Qué pasa? Que por ejemplo si utilizas euro-dólar y sale Jerome Powell a hablar, mete un velazo hacia arriba o hacia abajo, ultra largo, y ¿qué pasa? Que no para abrir operaciones, te quema la cuenta y a seguir. Entre todos los algoritmos perdimos unos 24.000 euros realmente, aunque fue uno el que nos hizo perder más dinero y fue 18.000 euros. Estos 18.000 euros fueron 3 semanas de operativa del bot en el que el bot estaba haciendo muy buenos resultados, había días de 700 euros, días de 200 euros y en definitiva prácticamente todos los días generaba beneficio y estaba muy bien. ¿Qué pasó? Cuarta semana, salió Jerome Powell a hablar y efectivamente nos quemó los 18.000 euros. Esto fue en marzo del año pasado y los siguientes meses, mientras nosotros estábamos en Australia hasta que volvimos a España, fueron completamente de analizar y sobreanalizar todos los algoritmos que habíamos testado. Tú al final cuando utilizas MetaTrader 4 tienes un historial de todas las operaciones que se han hecho. Entonces era analizar y ver en qué se basaban y por qué habían fallado, por qué me ha quemado la cuenta. Entonces fue literalmente eso, volvernos adictos y locos a ver las gráficas. Ver las gráficas completamente en base a los algoritmos, no en base a lo que habíamos visto en redes sociales durante todos estos años. Y justo en este momento fue cuando cambió mi vida y mi visión del mercado, porque fue cuando empezamos a entender cómo funcionaba. A raíz de ahí fue cuando empezamos a ver a traders de Wall Street ya retirados en entrevistas y todo el mundo lo decía, los algoritmos son lo que funcionan, nosotros utilizamos algoritmos. Y fue cuando entendí cómo funcionaba el mercado, cómo se mueven realmente los fondos de inversión y cómo se mueve realmente la gente que genera dinero. Cuando hablo de generar dinero de verdad me refiero a millones y billones de dólares. Una vez que entiendes que el mercado no se basa en gráficas, no se basa en patrones, un patrón que se repite, ni se basa en indicadores que te van a hacer rentable, es cuando empiezas a pensar más allá, cuando se te abre la mente y dices, uff, ¿qué hay aquí? Y ahora con esto quiero adentrarme, como he comentado antes, en el tema del cuantificador de estrategias. No os preocupéis porque yo he pasado por esa fase también de decir, vale, seguro que si meto X indicadores que tienen sentido, me va a generar una estrategia que va a ser rentable a largo plazo. Spoiler, y os hago la respuesta y os ahorro tiempo, horas, meses o lo que queráis dedicarle a esto que no vale para absolutamente nada. Como acabo de decir, no vale para absolutamente nada. Un cuantificador de estrategias sí te va a generar estrategias. ¿Rentables? No. Es por eso que la gente que te habla de cuantificador de estrategia, hacer una estrategia de un bot de trading algorítmico, no te puedo decir que va a ser rentable porque no funcionan. He estado con cuantificadores, he probado y he gastado horas y horas y horas en probar a ver si funcionan. El camino corto, el shortcut como dicen en inglés, no funciona. No hay atajos. No hay atajos a la hora de crear un algoritmo. No puedes pretender hacer así, clic, y que te empiece a generar estrategias y una de ellas vaya a ser la que te cambie la vida. No es así. ¿Por qué? Porque como os digo en todos los santos vídeos y no me cansaré de repetirlo, los indicadores no funcionan, los patrones no funcionan.
No vas a ser rentable operando puramente a gráfica, a ver la gráfica que hace. Es gambling. Y te lo pongo como un ejemplo. Imagínate que operas el dólar australiano contra el dólar neozelandés. El dólar australiano contra el dólar neozelandés no para de subir, no porque se esté haciendo una repetición y haya tocado un soporte, no. ¿Por qué? Por las noticias que salen, por los movimientos que hace el país, por los movimientos que hace el banco y que hace que se mueva el dinero de una economía a la otra. No es, oh, a ver qué va a hacer la gráfica. La gráfica es gente y algoritmos metiendo capital al mercado, a favor o en contra de una de las monedas. No hay más, no existen patrones, no hay un comportamiento, porque el comportamiento que tenéis las personas en el mercado, el comportamiento que estás teniendo y lo que te hace a ti creer que el mercado va a ir para ahí, no mueve absolutamente nada. Lo único que sois liquidez para que esta gente saque beneficio. Y cuando me refiero a esta gente, me refiero a la gente que tradea en el mercado y hace beneficio de verdad. Y para finalizar con el tema del cuantificador de estrategias, mi recomendación es que dejes de perder el tiempo. No le dediques tiempo a eso porque no vas a encontrar nada. Como te he dicho antes, no hay atajos. No existe la manera fácil de conseguir un algoritmo, no existe. Tienes que tener un conocimiento del mercado, tienes que tener un conocimiento de la economía que estás eligiendo en este caso, porque no existe un programa que mágicamente te vaya a dar una estrategia rentable, ni existe un indicador que te diga dónde comprar y dónde vender para que tú seas rentable. No existe, sencillamente no existe. No hay nadie que te pueda enseñar a hacer un algoritmo rentable, porque la persona que te está enseñando a hacer algoritmos te dice que no puede decirte que sea rentable porque él no tiene un algoritmo rentable. ¿Te va a enseñar a hacer un algoritmo? Sí. ¿Va a ser rentable? No. Hasta ChatGPT te puede hacer un algoritmo. Que sea rentable es otra cosa. ¿Me imagináis a mí diciendo, os voy a enseñaros a hacer algoritmos de trading? No, porque es difícil, muy difícil. A mí me costó meses y miles de euros, ya no solo en los bots en los que metí dinero al principio, sino en el desarrollo. Horas y horas y horas testando, días sin parar, 16 horas todos los días testando. ¿Puedes hacer un algoritmo que sea rentable? Sí. La respuesta es que sí, y voy a decir 1000 veces que sí. ¿Es fácil? No. ¿Te puede enseñar a alguien a hacer un algoritmo rentable? No, porque si yo supiese hacer más algoritmos rentables, los haría yo y los vendería. Pero no tiene sentido, es muy difícil porque es una cosa abstracta, no es algo que digas tú, si haces esto y esto vas a ser rentable. Si haces esto y esto, es más probable que seas rentable que utilizando indicadores, sí. Pero no te pueden decir esto va a ser rentable, porque crear algoritmos, como digo, no es fácil, cuesta meses. Y además de todo esto, tienes que tener un conocimiento, como te he dicho, de la economía, de los países que quieras mover, si quieres hacer Forex en este caso. Pero es que también tienes que tener conocimiento de programación, si no, tienes que contratar programadores que entiendan la idea que quieres tú plasmar en el código. Y eso son miles de euros si quieres tener programadores buenos. Antes os he hablado de 30.000 euros. Me he gastado 30.000 euros en crear mi algoritmo y solo os he hablado de los 18.000 porque los otros 6.000 no los voy a contar. Simplemente voy a contar los 18.000 que perdí en el algoritmo que más perdí dinero. ¿Dónde están los otros 12.000 que os digo? ¿Dónde están? En programadores, en hacer nuevas versiones. El bot que tenemos, el IAB, son 4 versiones. La versión que ha salido es la versión número 4. Han habido versiones anteriores. En testar muchos más algoritmos, habré hecho más de 20-30 algoritmos. Todo eso cuesta dinero. Tienes que tener capital suficiente para poder tener el tiempo suficiente para poder crear un algoritmo. Es un poco extraño lo que estoy diciendo, pero es real. Tú no vas a hacer un algoritmo bueno de primeras. Puede que te cueste un montón de tiempo, puede que te cueste un montón de dinero y puede que incluso no sea rentable. Y te lo digo ya, el cuantificador de estrategias no se va a dar. No pierdas el tiempo. No escuches a alguien que te habla de algoritmos que no tiene un algoritmo rentable. No lo hagas, porque es perder el tiempo. Y ahora, volviendo a las preguntas que os he hecho al principio, ¿necesitas tener conocimiento previo para hacer un algoritmo? La respuesta es que sí, pero ni de patrones, ni de indicadores, ni tienes que saber de Smart Money, ni tienes que aprender de estas tonterías que no valen para absolutamente nada. Tienes que tener un conocimiento real del mercado. ¿Cómo se mueve el mercado y por qué? ¿Dónde puedo sacar información? ¿Qué países son los mejores para operar? Tienes que aprender de economía, de cómo funciona, tienes que estar atento a qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado durante los últimos 10 años que ha hecho que su economía se mueva así. ¿Cuáles son los problemas que suelen tener? ¿De dónde viene su income? Es decir, ¿de dónde viene el dinero que tiene ese país? Tienes que entender todo para luego, a la hora de intentar matematizar de alguna manera eso, puedas hacerlo en un algoritmo. ¿Cuáles han sido los movimientos máximos que ha tenido? ¿Cuáles son los mínimos? ¿Cuál suele ser la media de movimiento que tiene la gráfica? Todo eso son cosas que tienes que ser consciente porque son datos importantes. No tienes que saber si, hombro, cabeza, hombro, doble techo, doble suelo. Eso no vale para nada, no vale para nada, por favor.
Desaprended todo lo que sabéis de trading, no vale para absolutamente nada, no sois rentables porque la información que tenéis no es rentable. La información que tenéis es mentira, basura y que no vale para absolutamente nada. Y por último, y aunque no se suele hablar nunca de esto, y es por eso por lo que yo me quiero centrar en esto, tienes que entrenar tu parte lógica. La parte lógica de tu cerebro la tienes que entrenar al máximo. ¿Por qué? Porque a la hora de tener una información u otra, vas a ser capaz de discernir entre qué es bueno y qué es malo, porque vas a estar todo el rato preguntándote por qué. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? Entrena tu parte lógica, no solo para esto, sino para absolutamente todo. Si quieres tener un algoritmo que funcione bien, tiene que tener sentido y lógica. Segunda y última pregunta. ¿Necesitas tener una estrategia para ser rentable a la hora de hacer un algoritmo? Y la realidad es que no. No necesariamente. Si lo que hablas como estrategia o lo llamas como estrategia se basa en lógica, es decir, que si siempre que pasa A se da B, por tanto, si pasa A el algoritmo tiene que hacer B, entonces sí, tienes una estrategia basada en lógica y en eventos pasados. Un ejemplo de estrategia lógica es uno que os dije hace bastantes vídeos pasados, en el que os decía que siempre que el gobierno y los bancos de Inglaterra tienen problemas entre ellos, el banco mete presión, baja la moneda y por tanto tú puedes hacer beneficio de ahí metiendo un short y cuando dejan de tener ese problema, cierras el operativo. Cuando se da el conflicto, en este caso A, se da el resultado que es la caída de la moneda, en este caso B. Tienes una estrategia con lógica. Por lo que en resumen y para terminar este vídeo, y si has llegado hasta aquí, enhorabuena, porque no tienes, como digo, el cerebro frito, quieres aprender de verdad a cómo ser rentable del mercado, no busques atajos, no busques utilizar cuantificador de estrategias porque no vale para absolutamente nada, no busques utilizar indicadores, no busques patrones porque no los hay. Busca entender cómo funcionan los fondos de inversión, busca entender la economía de los países que vas a operar, busca entender la lógica del mercado, busca aprender y aprender y aprender, pero no del gráfico. Yo soy rentable casi todos los días operando de forma manual y no miro ningún gráfico. ¿Por qué? Porque el gráfico no me indica absolutamente nada. Llegará un día en el que os voy a enseñar a cómo operar de forma manual sin mirar el gráfico y dedicándole 10 minutos al día. Y ya sabéis que os hablo de trading lógico y esto es trading completamente lógico. Os voy a dar el conocimiento para que podáis ser rentables el resto de vuestra vida y esto lo digo completamente tranquilo porque tiene sentido. Y voy a hacer que a todo aquel que lo haga, si no es rentable en los primeros 30 días, le voy a devolver el capital. Digo esto al final del vídeo porque sé que no todo el mundo llega y si has llegado hasta aquí sé que te va a interesar. Voy a poner una cláusula de 30 días. Si en los primeros 30 días no eres rentable, te devuelvo el dinero. Y no vais a ver a nadie que pueda hacer eso porque sus estrategias no son rentables, no paran de modificarla, de ahora le voy a meter un imbalance, ahora le voy a meter no sé qué. No vale para nada. Os voy a enseñar a operar de forma lógica y de verdad. Y para todos los que os interesa el tema del trading algorítmico, cuando yo saque esto de trading manual, es cuando voy a cerrar el bot de trading algorítmico. Va a ser prácticamente un año dándoos la oportunidad que veáis y que veis de forma completamente pública que todos los días genera beneficio. Si quieres aprovecharte de esto, todo aquel que tenga el bot automático no va a tener problema el día de mañana ni con la estrategia manual, ni con renovar, ni con absolutamente nada. Pero el día que cierre plazas, jamás voy a abrir para alguien que no tenga el bot automático. Por lo que si quieres hacerte con él, escríbenos a info@ceanova.com hablándonos sobre ti, el capital disponible para invertir y tu experiencia en el mundo de la inversión. Si cumples con el perfil, podrás hacerte con él. Y para todos los que os interesa el tema del trading manual, no os preocupéis porque va a marcar un precedente. El momento en el que yo diga que si no generas beneficio los primeros 30 días te devuelvo el dinero, el resto de traders se van a ver obligados a hacer lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque tú sabes que si X trader no te puede decir lo mismo que yo, es porque su estrategia no funciona. Y la mía sí. Y si no, te devuelvo el dinero, no hay más. Si funciona, ganas. Si no funciona, no pierdes nada. Dejadme en comentarios qué os ha parecido el vídeo, suscribíos, dadle like y nos vemos el siguiente domingo.